No creerás lo que pasó cuando nuestra hambrienta de poder presidenta de la Asociación de Propietarios decidió demoler la rampa para sillas de ruedas de mi hermana discapacitada, mientras ella estaba fuera en el trabajo. Pero lo que esta vecina, con derecho, no se dio cuenta, fue que mi hermana no era solo una residente, era la gobernadora del estado, y esto estaba a punto de convertirse en el mayor error de la carrera de Karen en la Asociación de Propietarios. Pero ¿cómo terminó todo? ¿El vecindario involucrado en un escándalo nacional? Bienvenido a mi canal. Suscríbete si quieres más historias de Karen y la Asociación de Propietarios. El brillante trozo de papel amarillo pegado a nuestra puerta principal me hizo hervir la sangre. Fue el quinto aviso de violación de la Asociación de Propietarios este mes. Todo sobre la rampa para sillas de ruedas de mi hermana Sara. Lo arrugué y lo tiré a mi creciente colección de advertencias oficiales de Karen Thompson, mientras escuchaba la silla de ruedas eléctrica de Sara subiendo por la rampa detrás de mí. Otra carta de amor de nuestra maravillosa vecina, Sara preguntó con una sonrisa cansada. Las ojeras bajo sus ojos mostraban lo agotada que estaba por su nuevo trabajo, pero nunca se quejó, ni del trabajo, ni del accidente automovilístico, que la puso en silla de ruedas hace 6 meses, y ni siquiera del acoso constante de Karen. Creo que ser presidenta de la Asociación de Propietarios la mantendría lo suficientemente ocupada sin acechar nuestra casa, dije mirando a través de la ventana de nuestra cocina, mientras Karen estaba en su entrada tomando fotos de nuestra rampa con su teléfono, su cabello perfectamente resaltado y su atuendo deportivo de diseñador no podían ocultar la mirada de puro rencor en su rostro. Recuerdo el día que instalamos la rampa. Seguimos todas las reglas del libro. Contratamos a un contratista con licencia. Obtuvimos los permisos correspondientes de la ciudad e incluso usamos el tono exacto de pintura gris que combinaba con la moldura de nuestra casa. Pero Karen apareció antes de que el concreto estuviera seco, agitando el libro de reglas de la Asociación de Propietarios como si fuera una especie de varita mágica. La sección 8, párrafo 3, establece claramente que todas las modificaciones externas deben ser aprobadas por la Junta. Dijo que su voz goteaba con falsa preocupación. Tenemos que mantener los valores de nuestras propiedades. ¿Entiendes que lo que realmente me molestó fue cómo Karen seguía programando accidentalmente las reuniones de la Asociación de Propietarios sobre nuestra rampa para los momentos en que Sara no podía asistir? No es que Sara pudiera haber ido de todos modos. Estaba demasiado ocupada dirigiendo el estado, sí, es cierto. Mi hermana no es una propietaria cualquiera. Es la gobernadora. Pero lo mantuvimos en secreto en el vecindario, queriendo mantener algo de privacidad durante su recuperación la semana pasada. Pillé a Karen midiendo la rampa con una cinta métrica a las 6:00 am. Cuando la confronté, afirmó que solo estaba cumpliendo con su deber como presidente de la HOA. Comencé a documentar todo después de eso, tomando videos, guardando sus avisos y manteniendo un registro detallado de cada interacción. Algo en mi instinto me dijo que lo necesitaríamos esta mañana fue diferente. Sin embargo, cuando ayudé a Sara a subir a su auto para su cita de fisioterapia, noté que Karen se acurrucó con 2 hombres de traje cerca de su casa, señalando nuestra rampa y gesticulando dramáticamente. Uno de ellos estaba escribiendo en un cuaderno y el otro estaba tomando más fotos. No me gusta esto, le dije a Sara, que tal vez es hora de que les hagamos saber con quién están tratando. Realmente Sara negó con la cabeza. No usaré mi posición para obtener un trato especial. Manejaremos esto de la manera correcta a través de los canales apropiados. Pero mientras observaba la sonrisa triunfante de Karen, mientras entregaba gruesos sobres Manila a los hombres de traje, no pude evitar la sensación de que seguir las reglas podría no ser suficiente. Esta vez saqué mi teléfono y comencé a grabar, captando la voz de Karen en nuestros patios en la mañana. Brisa, sí. Necesitaremos esa excavadora. Aquí a primera hora mañana por la mañana. La Junta ya aprobó la remoción. Mi corazón se detuvo. Realmente no derribarían una rampa para sillas de ruedas, ¿verdad? Cuando el auto de Sara desapareció por la esquina, me apresuré a entrar para
revisar nuestras cámaras de seguridad y agarrar nuestra carpeta de permisos. Pero lo que encontré en nuestros archivos lo cambiaría todo. Un descubrimiento que haría que Karen deseara no haber oído hablar nunca de él. Estaba desayunando cuando escuché el estruendo de la maquinaria pesada afuera de nuestra casa. Mi cuchara chocó contra el tazón mientras corría hacia la ventana, y mi corazón casi se detuvo. Allí estaba, Karen parada en nuestro patio delantero con su blazer rojo característico y cabello rubio perfectamente peinado, apuntando a nuestra rampa para sillas de ruedas, mientras un hombre con un casco de construcción asentía. Asentí. Agarré mi teléfono para grabar todo, mientras corría afuera el sol de la mañana. Apenas había salido, y la mayoría de nuestros vecinos todavía dormían una excavadora amarilla brillante. Estaba en nuestro camino. De entrada, su hoja de metal brillaba amenazadoramente. Dos trabajadores con chalecos naranjas estaban midiendo la rampa, con cintas métricas amarillas brillantes mientras Karen agarraba una pila de papeles contra su pecho, como si fueran de oro. ¿Qué crees que estás haciendo?, grité con una voz más temblorosa de lo que quería. La cara de Karen se iluminó con esa sonrisa falsa que siempre usaba en las reuniones de la Asociación de Propietarios. «Oh, bien que estás en casa», vio mientras caminaba hacia mí con sus tacones de diseñador que se hundían ligeramente en nuestro césped fresco. «Tengo aquí una orden de emergencia de la Junta de la Asociación de Propietarios. Esta estructura viola directamente la sección 4.23 de las pautas de la comunidad». Agitó un papel en mi cara, pero lo retiró antes de que pudiera agarrarlo. Respiré hondo tal como Sara me enseñó durante sus discursos de campaña. «Karen, presentamos toda la documentación adecuada. Tenemos la aprobación de la ciudad. La ciudad no es la asociación de propietarios, querida». Me interrumpió. Su sonrisa nunca vaciló y, como presidente de la Junta, es mi deber mantener los estándares de nuestra comunidad. Esta rampa es una monstruosidad que está bajando los valores de las propiedades. Solo mire cómo choca con la estética del vecindario. La excavadora aceleró su motor y sentí que se me encogía el estómago. Saqué los mapas de propiedades en mi teléfono que Sara me había hecho guardar, mostrando nuestros límites de propiedad y permisos. Esto es ilegal. No se puede simplemente demoler la propiedad de alguien sin un aviso adecuado o un orden judicial. Pero Karen solo se rió con un sonido agudo que me puso los pelos de punta. El aviso se dio hace 3 semanas por correo certificado. Tenemos el recibo. Aquí mismo sacó otro papel que mostraba una firma que nunca había visto antes. Frenéticamente, le di el número a Sara, pero fue directo al buzón de voz. Por supuesto que estaba en esa reunión de presupuesto a puerta cerrada. Hoy intenté con su asistente, su equipo de seguridad, cualquiera que se me ocurriera, pero nadie respondía. Los trabajadores de la construcción comenzaron a colocar conos naranjas alrededor de nuestro camino de entrada. Uno de ellos parecía inseguro revisando su papeleo varias veces. Lo noté susurrándole a su colega señalando algo que no parecía correcto. «Si haces esto», advertí mi voz, cada vez más fuerte. «Escucharás de nuestros abogados. Esto es una violación de la ley de estadounidenses con discapacidades». Comencé a transmitir en vivo todo en mi teléfono, asegurándome de captar cada detalle. La sonrisa de Karen finalmente vaciló por un segundo. «La HOA está exenta de ninguna. HOA está exenta de la ley federal». Grité lo suficientemente fuerte como para que las luces comenzaran a encenderse en las casas vecinas. Nuestro anciano vecino, el señor Rodríguez, asomó la cabeza por la puerta principal y luego desapareció adentro cuando vio a Karen, pero ella ya se había vuelto hacia la excavadora. El operador le dio un fuerte asentimiento y la máquina rugió a la vida. Sus huellas crujieron contra nuestro camino de entrada. Observé con horror cómo la cuchilla bajaba hacia la rampa que nos había llevado semanas instalar correctamente. «Última oportunidad, Karen», dije con el teléfono firme en mis manos. «Estás cometiendo un gran error». Se giró hacia mí, sus ojos fríos a pesar de su sonrisa. «El único error fue permitir que se construyera esta monstruosidad en primer lugar.
A veces la gente necesita aprender que las reglas existen por una razón. La cuchilla de la excavadora atrapó el borde de la rampa con un horrible chirrido de metal sobre concreto. Todavía estaba grabando mientras trozos de nuestra rampa cuidadosamente construida comenzaban a desmoronarse. Lo que no notaron fue que el señor Rodríguez había regresado con su propia cámara y más vecinos se estaban reuniendo. Levantaron los teléfonos en ese momento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era del jefe de seguridad de Sara. Mantén la calma. Sigue grabando. La ayuda es en 3 minutos. Sonreí por primera vez esa mañana al ver a Karen dirigir la destrucción de nuestra rampa como un director de orquesta. Estaba tan concentrada en su victoria que no notó los todoterrenos negros que giraban hacia nuestra calle o el sonido distante de las sirenas que se acercaban a veces. Los errores más grandes provienen de los fragmentos más pequeños de información faltante, como no saber que tu vecino aparentemente común es en realidad una de las personas más poderosas del Estado, y Karen estaba a punto de aprender esa lección por las malas. Nunca olvidaré el momento en que nuestra tranquila calle suburbana se convirtió en lo que parecía una escena de una película. Justo cuando Karen estaba ocupada chocando los 5 con sus compinches de Choi, por su exitosa eliminación de la monstruosidad. La primera camioneta negra dobló la esquina, luego otra y otra. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear por todas partes. Mis manos temblaban cuando presioné grabar en mi teléfono. Esto iba a ser bueno. La expresión del rostro de Karen cambió de satisfacción petulante a confusión cuando 3 patrullas de la policía estatal se detuvieron seguidas de 5 vehículos gubernamentales negros idénticos. Los vecinos que habían estado mirando a través de sus cortinas todo el día ahora se derramaron en sus jardines delanteros. Todos sabían que algo grande estaba a punto de suceder. ¿Qué es todo esto?, exigió Karen, con la voz quebrada ligeramente. Este es un asunto privado del vecindario. Eso es. Cuando los equipos de seguridad principales de Sara salieron escaneando el área antes de abrir la puerta trasera de la camioneta central, la calle quedó en silencio sepulcral, mientras mi hermana salía en su silla de ruedas con su uniforme oficial del gobernador. Blazer y la expresión severa que solo la había visto usar durante las principales conferencias de prensa, en realidad, señora Thompson. La voz de Sara sonó clara y fuerte. Esto se convirtió en un asunto estatal en el momento en que violó las leyes federales de protección de discapacidad. Ella avanzó, su equipo de seguridad moviéndose en perfecta formación a su alrededor, sin mencionar la destrucción de propiedad estatal sin autorización. El rostro de Karen pasó por 5 emociones, diferentes en 3 segundos. Propiedad estatal. Ella chilló. Sí, Sara continuó sacando su teléfono. ¿Le gustaría ver la escritura, o deberíamos discutir primero la ley de estadounidenses con discapacidades? Estoy particularmente familiarizado con el título por haber firmado nuevas protecciones estatales el mes pasado. La multitud de vecinos se hizo más grande. Vi al menos una docena de teléfonos grabando todo. La señora Jenkins del otro lado de la calle ya estaba en vivo en Facebook. Pero los estatutos de la Asociación de Propietarios claramente. Estado Karen se tambaleó hacia atrás agarrando sus preciosos avisos de violación. Interesante. ¿Deberías mencionarlos? Sara interrumpió haciendo un gesto a su asistente, que dio un paso adelante con una carpeta gruesa. Mi equipo legal ha estado revisando los estatutos de su asociación de propietarios toda la tarde. ¿Le gustaría saber qué encontramos? Observé, mientras los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios de Karen comenzaban, alejándose silenciosamente de su inteligente movimiento, múltiples violaciones de las leyes estatales de vivienda, prácticas discriminatorias, y Sara hizo una pausa para causar efecto. Registros financieros irregulares que se remontan a 3 años. La multitud se quedó sin aliento. Hice zoom en la cara de Karen con mi teléfono, cuando se volvió más blanca que esos avisos de infracción que tanto amaba. Esto no es. No sabía que Karen balbuceó que yo era el gobernador. Sara terminó por ella, o que demoler la rampa de acceso de una persona discapacitada sin el aviso,
o los permisos adecuados es un delito federal. Dos investigadores estatales dieron un paso al frente, cuadernos en mano detrás de ellos. Pude ver noticias furgonetas comenzando a detenerse al final de nuestra calle. La señora Thompson, un investigador, habló. Necesitaremos que vengas con nosotros para responder algunas preguntas sobre los eventos de hoy y estas discrepancias financieras mientras se llevaban a Karen todavía murmurando sobre los valores de las propiedades y los estatutos de la Asociación de Propietarios. Sara se giró para dirigirse a la multitud reunida. Parecía toda una líder. Incluso estaba sentada en su silla de ruedas, rodeada de los escombros de nuestra rampa. Mis vecinos, ella comenzó hoy. Tenemos la oportunidad de discutir lo que realmente significa. La comunidad hizo un gesto hacia la rampa destruida. Esto no se trata solo de mí, o de mi acceso a mi casa. Esto se trata del derecho de cada persona a vivir con dignidad en su propia comunidad. Los rostros de la multitud mostraban vergüenza, enojo y, lo más importante, comprensión. Pero mientras veía a Karen siendo escoltada a un coche de policía todavía agarrando su libro de reglas de la Asociación de Propietarios, no pude evitar preguntarme qué pasaría con nuestro tranquilo vecindario después de esta noche explosiva. Y lo más importante, cuántas otras asociaciones de propietarios estaban haciendo los mismos trucos que Karen se había estado saliendo con la suya durante años. La mañana después del incidente de la excavadora, me desperté con mi teléfono vibrando como loco. Las imágenes de nuestra cámara de seguridad se habían vuelto virales de la noche a la mañana, y las noticias, las furgonetas, ya estaban alineadas afuera de nuestra casa, pero esa ni siquiera era la parte más loca. Mi viejo amigo de la escuela secundaria, que se convirtió en abogado de derechos civiles, había llamado con noticias impactantes sobre las violaciones pasadas de Karen a la Asociación de Propietarios. No podía creer lo que veía cuando abrí los archivos que envió Karen. Había sido demandada 3 veces antes por trucos similares en otros vecindarios, pero siempre había logrado establecerse silenciosamente. Y pasar a aterrorizar a una nueva asociación de propietarios. Esta vez había elegido la casa equivocada en el día equivocado. Sara, siendo la increíble gobernadora que es, no solo se enojó, se organizó, convocó una conferencia de prensa de emergencia justo en nuestro jardín delantero, con las piezas de la rampa destruidas todavía esparcidas detrás de ella. Los reporteros se volvieron locos cuando sacó una pila de papeles que mostraban cómo Karen había roto no solo las leyes federales de discapacidad, sino que también había violado 17 regulaciones de vivienda estatales diferentes. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Nuestros vecinos mayores comenzaron a presentarse uno por uno. La señora Chen, del otro lado de la calle, reveló cómo Karen la había obligado a quitar su jardín médico. El señor Rodríguez mostró documentación de cómo lo encontraría por haber instalado un elevador de silla de ruedas para su padre veterano. Incluso, la tranquila familia Baker habló sobre haber sido amenazada con multas por sus hijos autistas, equipo de juegos sensorialmente amigable. El vecindario que había conocido durante años, de repente sintió que diferentes personas hablaban entre sí, compartían historias y se mantenían juntas. Karen intentó convocar una reunión de emergencia de la HOA para abordar estas acusaciones infundadas, pero nadie se presentó, excepto sus 2 leales seguidores de la Junta. Mientras tanto, Sara había invitado a defensores de los derechos de las personas con discapacidad a nuestra casa, y la mitad del vecindario vino a aprender sobre los derechos de vivienda accesible, justo cuando pensamos que las cosas no podían volverse más intensas. Alguien filtró los registros financieros de la HOA de Karen. Ella había estado usando las multas que cobró para pagar las renovaciones de su propia casa, alegando que estaban aprobadas por la Junta. Mejoras comunitarias. El abogado de la Asociación de Propietarios renunció en el acto, y 3 miembros de la Junta renunciaron a través de correos electrónicos enojados que de alguna manera llegaron a las noticias locales. Noticias. Karen todavía no se rindió. Se presentó en nuestra casa a la mañana siguiente con una carta de cese y desistimiento, exigiendo que dejáramos de difundir mentiras sobre ella.
Lo que no esperaba era entrar directamente a una reunión entre Sara y el comisionado de vivienda del Estado, que estaba muy interesado en revisar cada decisión de la asociación de propietarios que Karen había tomado en los últimos 5 años. La expresión en el rostro de Karen cuando se dio cuenta de que su reinado de terror de la asociación de propietarios se estaba desmoronando a su alrededor, casi valió la pena todo el drama. Casi. Pero la mejor parte fue ver a nuestros vecinos colocar carteles de viviendas accesibles en sus patios, uno por uno hasta que la casa de Karen se quedó sola sin uno. Los helicópteros de noticias que volaban en círculos sobre nuestras cabezas lo capturaron todo y para Sunset. Nuestra historia había llegado a los titulares nacionales mientras veía a más vecinos reunirse en nuestro césped esa noche, compartiendo historias y planeando una nueva asociación de propietarios inclusiva. No pude evitar preguntarme cómo una rampa para sillas de ruedas había provocado tal cambio masivo. Pero la noche aún no había terminado. Sara acababa de recibir algunos documentos interesantes sobre la conexión de la empresa de excavadoras con el negocio de contratación privada de Karen. A la mañana siguiente, me desperté con cientos de mensajes de vecinos que compartían sus propias historias de terror de la Asociación de Propietarios. Mi teléfono seguía vibrando con reporteros de noticias que querían hablar sobre lo que sucedió, pero lo que realmente me llamó la atención fue el correo electrónico de la señora Rodríguez, nuestra vecina anciana, a quien Karen había multado el mes pasado por tener un gnomo de jardín. Ella tenía pruebas de que Karen también violaba otras leyes. Imprimí todas las reglas de la Asociación de Propietarios y pasé todo el día resaltando las partes que Karen había ignorado. El equipo legal de Sara descubrió que Karen ni siquiera presentó los documentos correctos para convertirse en presidenta de la Asociación de Propietarios. Simplemente asumió el cargo cuando el antiguo presidente se mudó y nadie se atrevió a cuestionarla. Cuanto más cavamos, más tierra encontramos y luego sucedió algo asombroso. Nuestra historia llegó a Tommy Chin, un famoso abogado de YouTube que hace videos sobre reglas de vivienda injustas. Voló para reunirse con Sara y se ofreció a ayudarnos a demandar a Karen y a la Asociación de Propietarios de forma gratuita. Su video sobre nuestro caso obtuvo millones de visitas en un solo día. Karen intentó salvarse, convocando una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios. Pero esta vez era diferente. En lugar de su habitación vacía habitual, con 2 vecinos soñolientos. El centro comunitario estaba lleno. Personas que nunca antes habían hablado compartieron historias del acoso de Karen. El señor Jenkins mostró fotos de la casa del árbol de su hija que Karen le hizo derribar. La familia Wilson habló sobre sus luces de Navidad, que Karen dijo que eran demasiado brillantes. Sara se acercó al micrófono y no solo habló sobre la rampa, reveló su gran plan que había estado trabajando en una nueva ley para proteger a los propietarios de viviendas del abuso de la HOA. La sala estalló en vítores cuando anunció que se llamaría la Ley del Derecho a la Felicidad en el Hogar. Pero la mejor parte fue que las imágenes de nuestra cámara de seguridad mostraron que Karen había mentido en los documentos oficiales sobre obtener permiso para demoler la rampa. Fue entonces cuando su propio abogado retiró su caso. 2 días después, vimos a Karen empacar sus preciados arbustos de hilera, los que había obligado a todos los demás a copiar, y mudarse. La nueva junta de la HOA es increíble. Convirtieron la antigua oficina de infracciones en un centro de ayuda comunitaria ahora. En lugar de enviar multas, envían canastas de bienvenida a los nuevos vecinos. Incluso comenzaron un programa para ayudar a los residentes mayores con las reparaciones del hogar. La rampa de Sara fue reconstruida, pero mejor que antes. Los artistas locales lo pintaron con hermosas flores y tiene luces geniales que lo hacen brillar suavemente por la noche. Los niños del vecindario realmente piensan que es lo más lindo de nuestra calle. La semana pasada, Sara organizó una barbacoa para todo el vecindario en nuestro patio trasero, viendo a todos reír y compartir comida. Donde Karen una vez se paró gritando sobre las reglas de altura del césped, me hizo darme cuenta de algo enorme.
A veces los peores momentos conducen a los mejores. Cambios recuerda a esa empresa de excavadoras que ahora ofrecen instalaciones de rampas gratuitas a residentes discapacitados en todo el estado, y su director ejecutivo se disculpó personalmente con Sara. Incluso comenzaron un fondo de becas para estudiantes que estudian la ley de derechos de las personas con discapacidad. La mayor sorpresa llegó ayer. Me ascendieron para dirigir la nueva Oficina de Protección de Propietarios del Estado. Mi primer trabajo enseñando a otros vecindarios cómo convertir sus asociaciones de propietarios de abusadores en ayudantes. Sara dice que recién estamos comenzando y ¿sabes qué? Mirando cuánto ha cambiado en solo un año. Le creo nuestra historia, incluso llegó a los libros de texto escolares, como un ejemplo de enfrentarse a reglas injustas. Pero la verdadera victoria no está en los titulares o las nuevas leyes, está en las pequeñas cosas como ver al ejército de gnomos de jardín de la señora Rodríguez crecer más cada semana, o ver a los niños jugar libremente en sus jardines delanteros sin temor a avisos de infracción. La antigua casa de Karen se vendió la semana pasada. La nueva familia tiene 3 hijos, 2 perros, y adivina qué hay en su jardín delantero. Una rampa, para sillas de ruedas para su abuela. Nadie se quejó, en cambio. 5 vecinos se presentaron para ayudarlos a empacar. Fue entonces cuando supe que no solo cambiamos una asociación de propietarios, cambiamos la mía.